Bueno, miren, para los que vinieron la semana pasada, esta lámina no es de extrañar. En ella estamos viendo del lado izquierdo las cuatro fases del ciclo ventilatorio mecánico. Y del lado derecho estamos viendo las cuatro fases del ciclo ventilatorio espontáneo. Se identifican muy fácilmente por el tipo de curva. Entonces, repasando el espontáneo, vamos a ver, número uno, inicio de inspiración. Número dos, inspiración propiamente dicha. Tres, final de inspiración y empieza la expiración. Y número cuatro, expiración. Cuando vamos al ventilador mecánico, tenemos también las mismas cuatro fases. Inicio de inspiración, la inspiración propiamente dicha, el paso de inspiración a expiración, que es el tercer paso, y el número 4, que es la fase expiratoria. Entonces, estos esquemas se los tienen que saber y los tienen que saber razonar y los deben de, siempre que vayamos a usar ventilación mecánica, tenemos que usar los cuatro pasos en cada uno. Y acuérdense que hay posibilidades de intercambiar ventilación mecánica con espontánea en los ventiladores. Entonces, vamos a combinar entonces la curva de la ventilación de los cuatro fases y la curva espontánea con sus cuatro fases. Ok. Este es el esquema de un ventilador mecánico, más o menos a grosso modo. El ventilador mecánico requiere de un ingreso de gases comprimidos, que generalmente son aire comprimido y oxígeno comprimido. Y en base a esa entrada de gases se hace una mezcla que va desde 21%, que es el aire ambiente, hasta el 100%, que es oxígeno puro. Para eso necesitamos un equipo que haga la mezcla, un mezclador, pues. Después el ventilador tiene dos válvulas, una válvula inspiratoria y una válvula expiratoria. Todos esos equipos que vimos en la pantalla, que son electrónicos, manejan esas válvulas con un microprocesador. ¿Cómo es el sistema? Se abre la válvula inspiratoria para dar la inspiración y en ese momento se cierra la expiratoria. Entonces, si cerramos la expiratoria, el paciente se infla porque está viniendo aire de la fase inspiratoria a través de la válvula inspiratoria. Entonces, cuando esta se abre, esta se cierra. Cuando se cumple la inspiración, esta cesa de funcionar y esta se abre. Se abre la expiratoria para que el paciente bote el aire. Y ese es el ritmo, inspiración y expiración, inspiración y expiración. Y además de eso, los equipos traen conectados al paciente una serie de posibilidades de monitorización. Acuérdense que hablamos de que el ventilador mecánico trae su pantalla de monitoreo, así como existe el monitoreo cardíaco, nosotros tenemos el monitoreo respiratorio con los equipos de ventilación mecánica. Entonces, como decíamos la vez pasada, la mayoría de los equipos traen tres curvas. Esas tres curvas, lo que trabajamos en esto, nos lo tenemos que saber de memoria las tres curvas. Y generalmente uno, como tiene memoria visual, uno identifica, según el tipo de curva que está viendo ahí, qué es lo que está haciendo el ventilador y cómo está interactuando con el paciente. Entonces aquí vamos a tener una muestra de lo que es una curva de esa. Fíjense, este ventilador tiene tres curvas. En este caso, de esta pantalla que estamos viendo aquí al lado, esta es la curva de flujo, tenemos una curva de presión y una curva de volumen. Esas son las tres curvas básicas que tienen los ventiladores mecánicos. Una curva de flujo, una curva de presión y una curva de volumen.
Pudiera ser que la de presión de primero y la de flujo de segunda, pero son las tres básicas. Entonces, uno viendo las curvas estas, ya uno sabe qué está pasando. Para darles un ejemplo, ustedes ven aquí la curva de presión y ven que antes de que la curva de presión se genere, hay una presión negativa previa. La vemos en todo. ¿Qué significa eso? Si yo la veo de lejos, el que está iniciando la inspiración es el paciente, porque ese es el esfuerzo inspiratorio que me está reflejando el equipo. Solamente viendo la pantalla, sin ver el paciente. ¿Quién dispara la máquina? El paciente, por un esfuerzo inspiratorio que me lo registra la máquina. Cuando voy a analizar el flujo, lo mismo. ¿Qué tipo de flujo es? Me lo da la figura de la máquina. Entonces, por ejemplo, este es un típico flujo desacelerado. Porque fíjense que llega a un máximo aquí y después se desacelera. Entonces, cuando uno ve eso ahí, uno dice, el paciente tiene un patrón con flujo desacelerado. Y la curva de abajo nos da el volumen suministrado por el ventilador durante la inspiración. Ahora fíjense, ¿para qué otra cosa nos sirve esas curvas? Ahí vemos las dos rayas esas que yo tiré. Este es el tiempo inspiratorio, o sea, el tiempo que tiene el paciente para recibir su volumen corriente. Fíjense, esta es la curva inspiratoria, este es el volumen inspiratorio y este es el flujo inspiratorio. Fíjense que a medida que el pulmón va recibiendo volumen, el flujo va disminuyendo hasta que para totalmente al final de la inspiración. Y después vemos aquí la parte expiratoria de la curva. Fíjense, aquí viene el paciente botando el aire. Aquí vemos la caída de presión porque se abre la válvula expiratoria y viene la fase expiratoria. Y en el volumen vemos como el volumen lo bota el paciente como parte de su expiración. Aparte de eso, nosotros podemos medir la distancia, lo que dura esto, en relación a lo que dura esto, y podemos sacar la relación entre lo que dura la inspiración y lo que dura la expiración. Entonces, fíjense, todo eso lo podemos obtener con el análisis de estos equipos. En una oportunidad, una persona llegó a terapia y vio el equipo ese funcionando, y la reacción fue: ponerle esos equipos es para cobrarles más, porque se ven muy atractivos y muy bonitos. Entonces, imagínense ustedes, se ignora totalmente para qué se generan este tipo de curvas. Entonces, fíjense, la fase 1 de la ventilación mecánica es el inicio de la inspiración. Ajá. El inicio de la inspiración es muy importante cuando usted va a poner un ventilador, porque usted tiene que primero preguntarse, la primera pregunta que tiene que hacerse usted: ¿quién va a iniciar la inspiración? Esa es la primera pregunta. Y usted tiene que responderla. Usted responde por el paciente. Entonces, ¿qué eventualidades tenemos? El paciente puede iniciar la ventilación mecánica cuando está conectado a un ventilador mecánico. ¿Cómo lo hace? Los centros respiratorios que vemos aquí, estos van midiendo continuamente el pH de la sangre, el CO2 y el oxígeno, y cuando requieren, le dan una orden al paciente para que el paciente haga algo a través de su fuerza muscular inspiratoria, y a través de un botón que todos los ventiladores tienen, que se llama trigger, él va a generar la inspiración en el paciente, la va a iniciar. Entonces, fíjense aquí, el paciente hace un disparo a través del botón de trigger que ustedes tienen que controlar. Todos los equipos traen ese botón. Entonces, el paciente, recibiendo una orden de arriba del cerebro, activa los músculos inspiratorios y de esa manera genera una señal que el trigger detecta
y de esa manera el trigger inicia la inspiración. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué tipos de trigger o disparadores tenemos? El trigger puede ser de presión, puede ser un trigger de flujo, o puede ser un trigger disparado neurológico, lo que llaman neurogénico. Ya vamos a ver cuál es su mecanismo y cuál es el que deberíamos usar en algunas circunstancias. Entonces, fíjense, repitiendo el paciente recibe una orden de los centros respiratorios de que necesita hacer una inspiración. Esa inspiración la puede hacer él a través de generar una presión negativa, generar un flujo inspiratorio mínimo o generar una presión a través de la detección de la contracción del diafragma, que sería la N. La contracción del diafragma es una forma muy moderna de permitir que el paciente inicie la inspiración. Y eso lo hace a través de un botón de disparo que se llama trigger y que todos los ventiladores tienen. O sea, cuando usted tiene un ventilador mecánico en presencia de él, usted sabe que ese equipo tiene un botón de trigger que es el que va a permitir al paciente hacer el inicio de la inspiración. Entonces, vean aquí lo siguiente. Si el paciente no dispara el trigger porque no tiene trigger, no tiene fuerza para generar el trigger, entonces ¿quién inicia la inspiración? La máquina. Por ejemplo, usted está en quirófano. El paciente que está en quirófano, que está anestesiado y relajado, es muy difícil que genere un trigger espontáneo. Pues, ¿cómo genera fuerza muscular si está relajado? Entonces, en ese caso, ¿quién inicia la inspiración? Es la máquina de anestesia. La máquina de anestesia es la que inicia la inspiración. Y la otra forma de iniciar la inspiración es a través del ambú, que desde el punto de vista manual, cómo se genera la inspiración. Entonces vamos a ver en detalle esto del trigger porque es muy importante. Fíjense. Yo pongo mi trigger en el equipo, le busco trigger de presión. Él generalmente tiene dos opciones, presión o flujo. Yo pongo trigger de presión. Entonces el trigger de presión me va a detectar cambios en la presión inspiratoria del paciente. Acuérdense que cuando el paciente va a empezar a inspirar, genera presión negativa dentro de la tráquea, que es el efecto de... Entonces, cuando él medio empieza la inspiración espontánea, él genera una pequeña presión negativa. Si nosotros ponemos al equipo que detecte esa pequeña presión negativa, la máquina, al detectar esa pequeña presión negativa, va a iniciar la inspiración. Entonces, en este caso, fíjense, yo puse mi sensibilidad del trigger de presión en -2. ¿Qué va a pasar cuando el paciente está aquí, hace un esfuerzo inspiratorio de -2, el sensor del trigger lo detecta y me genera la inspiración? Ahí está la inspiración. Una vez que la inspiración termina, bota el aire del paciente, la presión vuelve a caer a 0 y en el próximo tiempo el paciente vuelve a generar otra presión negativa, la máquina vuelve a darle la inspiración y así sucesivamente. Entonces, cuando esto lo hace el paciente, que es el que dispara generando esa presión negativa, entonces uno dice, estoy usando el trigger de presión. El trigger de presión generalmente se pone entre -2 a -5. No se recomienda ponerlo por encima de -5 porque el paciente necesitaría generar una presión negativa tan grande que no se justifica que haga ese esfuerzo para iniciar la máquina. Entonces, generalmente se pone entre -2 y -5. No se pone menos porque hay un efecto que es el de autociclado. A lo mejor a ustedes les ha pasado alguna vez en alguna máquina. Fíjense, cuando la máquina está botando el aire, aquí donde tengo el puntero, pudiera ser que esta caída no llegue a 0 exactamente.
sino que puede llegar a -1. Y si yo pongo el trigger en -1, entonces él me va a detectar eso como esfuerzo del paciente e inmediatamente me da otra ventilación, e inmediatamente otro. Entonces tú ven que el ventilador se vuelve loco. Ventilaciones, ventilaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está auto-trigger, se está autociclando. Entonces por eso es que nunca se pone en -1, porque podríamos ocasionar que la máquina cicle sola, porque cuando viene la fase expiratoria, no tiene un freno exacto de quedarse en cero. Si no, pudiera pasar -1, y si pasa -1, inmediatamente la máquina detecta inspiración y va a la inspiración. Entonces ustedes ven que es inspiración, inspiración, inspiración. Eso es evitable colocándolo en un número negativo por encima de -1. Y tampoco se pone en -10 porque nadie puede ciclar un ventilador puesto en -10. Nosotros nos hemos hecho pruebas con unos equipos nuevos y de verdad que es imposible ciclar un equipo de eso con -10. Entonces, este es el punto de... Ahora, en este caso, fíjense, ¿quién inicia la inspiración? El paciente. Ajá. Entonces, ¿quién pone la frecuencia respiratoria? El paciente. El paciente. Si el paciente hace 20 impulsos de eso, tiene 20 de frecuencia. Ahora, esto se lo digo a ustedes porque es importante. ¿Por qué? Porque a veces pudiera ser que el ventilador mecánico, usted le puso 15. Y usted cuando reporta dice 15 ventilaciones. Pero resulta que el paciente está asistiendo a algunas, haciendo disparos espontáneos esporádicos. Y entonces en vez de tener 15, tiene 20. Entonces usted dice, usted reporta 15 ventilaciones y resulta que son 20. Entonces, ¿dónde se ve eso? Los equipos modernos tienen un contador de frecuencia respiratoria digital. Entonces, ¿qué hace uno? Yo puse 15, pero aquí me saqué 25, es que el paciente está haciendo 10. Porque ¿de dónde salen esas 10? Esas 10 salen de algún lado, salen del paciente. Entonces, esos son datos que le doy porque es frecuente tomar una muestra de laboratorio para análisis, se pone la frecuencia del ventilador, pero no se toma en cuenta que el paciente está haciendo una que otra espontánea. Entonces hay que estar pendiente de que la frecuencia que marca la máquina sea igual que la frecuencia que tiene el botón de frecuencia. Si son iguales, no hay problema, la máquina lo hace todo, pero pudiera ser que la máquina haga un pedazo y el paciente haga el otro pedazo. Este es el trigger de presión, este es de los que más se usa cuando uno quiere que el paciente inicie la ventilación. Tenemos el otro trigger, que es el de flujo. ¿Cómo funciona esto? Imagínense ustedes que tengo el paciente aquí conectado, donde estoy señalando, y por la manguera inspiratoria de la máquina viene un flujo de aire y oxígeno que se devuelve hacia la válvula expiratoria del equipo. Entonces el equipo mide, estoy mandando tanto y está devolviéndose tanto. Si lo que él manda es igual a lo que se devuelve, no está pasando nada. O sea, no hay ninguna pérdida en ninguna parte, porque como lo dice aquí la flecha, viene por aquí, aquí está el paciente conectado, viene por aquí, se devuelve por aquí, entonces ¿qué dice? Flujo de salida es igual al flujo de retorno. Son igualitos. Ahora, si yo hago lo siguiente, viene el flujo inspiratorio y el flujo que regresa es menor, ¿qué interpreta el ventilador? Que se está perdiendo algo. Ahora, la interpretación es, ¿quién puede hacer perder ese flujo? El paciente. En este momento el paciente hizo una pequeña inspiración, por lo tanto el flujo que regresa es menor que el que venía por aquí. Entonces, ese mecanismo de sensado de flujo inspiratorio es lo que se llama trigger por flujo. Y la ventaja que tiene sobre el de presión es que se requiere menos esfuerzo para disparar el equipo.
Por lo tanto, como se requiere menos esfuerzo, requiere menos consumo energético. Por lo tanto, los músculos respiratorios trabajan menos para generarlo. Y acuérdense que en el principio de la ventilación mecánica, uno de los principios clave es evitar el trabajo respiratorio. Entonces, si usted tiene posibilidades de usar el de presión o el de flujo, generalmente se prefiere poner el de flujo. Ahora, ¿cómo se pone el de flujo? Bueno, igualito que el de presión. Eso viene en litros, cuando lo vamos a ver ahora, él viene diseñado en litros, entonces generalmente se pone entre 2 a 5 litros. Igualito que el de presión, entre 2 de presión y 5 de presión, para que no haya duda. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, un equipo, aquí tiene el trigger y aquí tenemos el trigger de volumen, de flujo, pues. Entonces eso es importante porque ahí usted pone la cantidad de flujo de litros por minuto que quiera. Cuando usted lo pulsa aparece el litraje y usted puede poner ahí generalmente entre 2 y 5. Si usted no quiere meterse mucho en números y en cuestión, el número generalmente se coloca en 5. Generalmente pone 5 de trigger de flujo. Entonces, si usted usa esto, el paciente va a iniciar la inspiración cuando haga una pequeña toma de ese flujo que va pasando por ahí y la máquina inmediatamente empieza la inspiración. Entonces, eso es importante. Entonces aquí vemos una gráfica, fíjense. Esta es la gráfica arriba de flujo y esta es de presión. Cuando la máquina inicia el flujo, en vez de empezar el flujo aquí, que sería así, hacia arriba, hay como una mesetica, ese es el disparo por flujo. Y aquí abajo te ven cuando cae la presión por debajo de cero, es trigger de presión. Entonces, ¿dónde busca usted el trigger de flujo? En la curva de flujo. ¿Dónde busca usted el trigger de presión? En la curva de presión. ¿Y dónde ve usted esas curvas? En la pantalla. Por eso es que la pantalla es muy importante saberla analizar. Y el más moderno de todos los disparadores es el neuronal. Entonces, ¿qué es el neuronal? A alguien se le ocurrió detectar la carga eléctrica que produce el diafragma cuando se va a contraer. O sea, hay una transmisión eléctrica hacia el diafragma y eso produce la contracción del diafragma para producir la inspiración. Entonces a alguien se le ocurrió de poner de un equipo que detectara ese inicio de la contracción detectando el impulso eléctrico de los frénicos hacia el diafragma. Entonces, ¿cómo lo hacen? Aquí vemos, por ejemplo, este es el diafragma. Fíjense, cuando el diafragma se contrae, la presión intratorácica aumenta, hace más presión negativa intratorácica. Esto es inspiración, caída de la presión intratorácica máxima porque estamos en inspiración. Esto es normal, sin ventilación mecánica. Ahora, ¿qué se les ocurrió a ellos? Bueno, pasan un catéter vía nasogástrica. Ese catéter hay que ubicarlo con un sistema que tiene el equipo. Él debe quedar, los electrodos deben de quedar en la unión entre el esófago y el estómago. ¿Por qué allí? Porque ahí es donde está el diafragma. Entonces, una vez puesto el catéter lo que hace es detectar los cambios eléctricos del diafragma y van a ver aquí cuál es la diferencia entre uno u otro método. Cuando yo activo el mecanismo de disparo por presión o flujo, fíjense todo el trayecto que tengo que recorrer. Esto es cuando uso el de flujo o el de presión para iniciar la inspiración. El centro respiratorio a través del frénico me activa el diafragma. El diafragma se contrae. Al contraerse produce expansión pulmonar y torácica. Hay un cambio de presión, flujo o volumen en la vía aérea
y se produce la inspiración. Ahora, cuando uso este sistema del diafragma, entonces la vía es más corta. Pues. Centro respiratorio, nervio frénico, se activa el dispositivo y se activa el ventilador. O sea, fíjense, toda esta vuelta es cuando hay disparo por presión o flujo. Y toda esta pequeña vuelta es cuando se activa el ventilador por estimulación del diafragma. El problema de este dispositivo es que es exclusivo de una casa comercial. Entonces, como es exclusivo de una casa comercial, todavía no está disponible para los que tienen de otra marca ventiladores. Y eso va a ser así hasta que la patente venza y entonces se pueda hacer a nivel de todas las marcas. Pero si en alguna oportunidad tienen posibilidad de este sistema, este es el sistema ideal, porque es el que produce menos trabajo respiratorio y es el que sincroniza mejor al paciente con el ventilador para iniciar la inspiración. Ese es el mecanismo neuronal que llaman. Entonces, la otra forma de iniciar la ventilación, lo vimos, es con la máquina. Cuando yo fijo la frecuencia respiratoria, inmediatamente yo sé cuánto va a iniciarse cada ventilación. Si yo tengo 15 de frecuencia, yo divido 60 segundos entre 15 de frecuencia y me da 4 segundos. O sea que la máquina esta, cada 4 segundos, me va a dar una inspiración. ¿Quién inicia la inspiración en este caso? La máquina. Ahora, el intervalo de entre una y otra va a estar dado por la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es 12, entonces los espacios se harán de 5 segundos, porque 60 entre 12 me da 5. Si pongo 10, la frecuencia será cada 6 segundos me da una inspiración el paciente. Entonces, eso es importante saberlo, cómo la inspiración se inicia con la máquina a intervalos fijos. Eso es lo que se llama cuando uno hace dependencia total del ventilador en frecuencia respiratoria, se dice que el paciente está controlado por la máquina. O sea, ¿quién controla la inspiración? La máquina. No, la máquina totalmente. Entonces vamos a seguir avanzando. La otra forma de iniciar la inspiración, ya lo hablamos, es con el manual, apretando una bolsa de inflado. Hay equipos de ventilación mecánica que traen bolsas incorporadas, por lo cual uno puede hacer expansiones manuales del paciente. Y acuérdense que ante cualquier falla de un equipo, lo ideal es retirar ese equipo, darle con el ambú o ventilación manual y nunca revisar los equipos conectados al paciente. Es altamente peligroso. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo iniciamos la ventilación? La puede iniciar el paciente o la máquina. El paciente, ¿bajo qué mecanismo? Presión, flujo y el especial, que es el del diafragma. Esas son las tres cosas. Entonces usted, cuando va a iniciar la ventilación mecánica en un paciente, usted se tiene que preguntar eso. Primera pregunta: ¿quién debe iniciar la ventilación? ¿Es el paciente? Entonces, bueno, ¿bajo qué mecanismo? Y si es la máquina es más fácil porque es la máquina. Y les repito, si tienen la posibilidad del mecanismo de flujo, el mecanismo de flujo es el ideal. Entonces ya vimos la primera fase, que es inicio de la inspiración. Ahora viene la segunda fase. La segunda fase es la inspiración propiamente dicha. Ahora, la inspiración propiamente dicha tiene 4 componentes. Flujo inspiratorio, la pausa inspiratoria, la relación inspiración-expiración y la limitación de variables. Entonces, cuando uno ya sabe quién va a iniciar la ventilación, entonces uno tiene que decir, bueno, en la inspiración,
¿Qué tipo de flujo voy a usar con el paciente? Le voy a poner pausa inspiratoria. ¿Qué relación inspiración-expiración le voy a poner? ¿Y qué variable voy a limitar? Generalmente las variables que se limitan son presión o volumen. Por eso que ustedes oyen ventilación limitada por volumen, ventilación limitada por presión. Entonces esas son las 4 componentes de la inspiración. Entonces fíjense ustedes que poner un ventilador no es tan fácil. Si se pone de manera como debe ser. Usted puede empezar de atrás para adelante y ponerle primero el expiratorio, pero hay que tener una mecánica de lógica de cómo conectar la máquina. Entonces ya sabemos el inicio, ahora vamos con esto. Entonces fíjense, los flujos, vamos a estudiar los flujos ahora. Miren, tenemos estos 4 tipos de flujo. Esos 4 tipos de flujo, que son el rectangular o llamado cuadrado, mucha gente lo llama cuadrado, el sinusoidal, el acelerado y el desacelerado. ¿Cuáles son los que generalmente se usan? El rectangular y el desacelerado. Esos son generalmente los que se usan. Y eso va a depender de qué, del modo ventilatorio que usted vaya a utilizar. Cuando veamos los modos ventilatorios, cuando veamos asistida, controlada, SIMB, IMB, soporte de presión, cada uno de ellos tiene su flujo ideal, sea cuadrado, sea desacelerado. Pero los equipos, usted tiene que buscar si su equipo tiene esta posibilidad de usted elegir el tipo de flujo inspiratorio que usted quiere para su paciente. Entonces aquí vamos a ver este equipo. Tiene este botón aquí. Ese botón ahí me permite a mí hacer lo siguiente. Vean aquí, donde tengo el puntero. Ahorita está encuadrado. Desacelerado. Lo puedo poner también en sinusoidal. Y lo puedo poner en desacelerado. Tengo los 4 flujos, los tengo con este equipo. ¿Dónde busco eso yo? Tipo de flujo en el panel del ventilador, donde si lo tiene, debe de tener esa opción de poner los 4 tipos diferentes de flujo. Y eso va a depender de qué? Del modo ventilatorio que usted vaya a utilizar. Entonces ya tenemos el primer componente de la inspiración. Vamos a ver aquí otra vez, fíjense, por ejemplo, en este caso, flujo desacelerado, es un flujo desacelerado. Entonces, probablemente en este equipo, el botoncito ese que vimos anteriormente, lo pusimos en desacelerado. Ahora, ¿por qué se puso en desacelerado? Porque este es un patrón ventilatorio que usa flujo desacelerado. Este es el llamado famoso soporte de presión, el pressure support. Ese es un modo ventilatorio que se usa mucho y cuya característica es que se usa con flujo desacelerado. Entonces, si usted va a usar ese patrón, tiene que poner flujo desacelerado para que se cumpla con los requisitos que tiene ese patrón ventilatorio. Entonces, ese es el primer punto. Ahora viene lo que se llama la pausa inspiratoria. Ustedes la deben de haber visto en los ventiladores mecánicos, que hay un botón de pausa inspiratoria o un control. Ajá, ¿para qué es eso? Mucha gente ve la pausa y bueno, ¿qué será esto? Bueno, ya vamos a ver para qué sirve. Fíjense, yo voy a inflar este pulmón aquí. Lo voy a inflar y de este lado se me infla de este tamaño y de este lado se me infla grandote. Entonces, ¿qué ven ustedes allí? Una alteración importante de la distribución de la ventilación. Este hiperventilado y este normoventilado probablemente. Entonces, eso es, yo le di el aire al paciente, el volumen corriente y pasó esto. Ahora, ¿qué pasa si yo no le permito al paciente que bote el aire inmediatamente, sino se lo dejo adentro un ratico? Entonces fíjense lo que pasa. Se equilibran los dos y al final tienen el mismo tamaño.
Entonces, esa maniobra me sirve a mí para uniformizar la ventilación de los pulmones a través de la pausa inspiratoria. Pero no solamente nos sirve para eso, ya vamos a ver para qué nos sirve también. Yo aquí tengo esto que veo aquí morado, es el tiempo respiratorio total. Lo que está en blanco es la inspiración y lo que está en verde es la expiración. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Fase inspiratoria, ya para este momento, ya le dimos el volumen al paciente. Ya le dimos el volumen que le habíamos calculado. Vamos a poner que le dimos 500 mililitros. Ajá, pero en este momento, ¿qué debería pasar? Se debería de abrir la válvula expiratoria para que el paciente bote el aire. Pero como yo le puse pausa, entonces va a estar un ratico ese aire dentro de los pulmones, pero no va a entrar más. Así como no entra más, no puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense la curva. Fíjense la curva cae un poquito la presión, hace como una mesetica, y esa mesetica es lo que se llama la pausa inspiratoria. O sea, yo inflo, aquí mantengo cerrado el sistema, no permito que el paciente expire, está un tiempo en milisegundos dentro del pulmón y en este momento aquí se abre la válvula expiratoria y el paciente bota el aire. Entonces fíjense aquí, yo le dije que lo blanco era el tiempo inspiratorio. Entonces fíjense lo que yo tomé por tiempo inspiratorio. El tiempo de llenado más el tiempo de pausa. ¿Por qué? Porque esto está inflado, o sea que es inspiración todavía. No ha empezado la expiración. Entonces cuando usted va a usar tiempo pausa, va a comprometer parte del tiempo inspiratorio de ese paciente. Entonces tiene que sumar tanto el tiempo inspiratorio real más el tiempo pausa para que al final nos dé el tiempo inspiratorio total. Y el tiempo inspiratorio siempre debe ser menor que el tiempo expiratorio. Ya lo vamos a ver ahora. Lo más que se permite es que sea igual, 1 a 1, 50%, 50%. Eso ya le vamos a decir por qué es eso. Entonces aquí vemos